Dios. Pero esta es la confianza que tenemos de que Él es fiel, su palabra, su promesa, y ellas son las que nos dan precisamente, hermanos, la confianza siempre de poder esperar en Él. Vamos a continuar con el libro de Hebreos, capítulo 4, y leemos del verso 14 en adelante. Hebreos capítulo 4, verso 14, dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy finalizamos este capítulo 4 del libro de Hebreos, y después de hacer una seria advertencia del peligro, hermanos, de caer en la incredulidad y de caer en fingir la fe, ahora pasa, hermanos, al llamado a tener confianza, como dice aquí, a acercarnos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Aquí habla del sumo sacerdote, que según la Escritura, pues, intercedía ante Dios por las transgresiones del pueblo para alcanzar el perdón. Sin embargo, no habla de los sumos sacerdotes compuestos por los hombres ordinarios, sino de uno extraordinario, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que después de ese espacio de exhortar, de hacer advertencia, hermanos, del cuidado de nuestras almas, de nuestra relación con Dios, entonces el escritor continúa, hermanos, enseñando todo con respecto, hermanos, a la ley, todo con respecto al Antiguo Testamento, en el sentido que todo, hermano, era una figura de lo verdadero que había de venir, hermanos, a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere cuando primero habló de Moisés, cuando habló que era superior nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, se introduce a hablar del sumo sacerdote y señala ahí, hermanos, aquel sacerdote o sumo sacerdote que dice que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, hermanos, que teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque tenemos a alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades y que podemos acercarnos a Dios por medio de Él con confianza para alcanzar el oportuno socorro y hallar gracia delante de Dios. Amén. Entonces ese es el cuadro, el panorama que nos presenta, hermanos, este escritor al finalizar pues este capítulo 4, y vamos a entrar a los detalles.
Dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, hermanos, cómo señala ahí el propósito, hermanos, de este ministerio del sumo sacerdote, quien estaba, hermano, había sido llamado para interceder ante Dios por los hombres, por el pueblo, hermanos, que necesitaban el perdón de Dios y la gracia de Dios. Ahora, hermanos, se nos habla con respecto a nosotros como creyentes, ya sea judíos, como aquí, ya lo hemos dicho que aquí, hermanos, los lectores, y si hubo una exposición de este libro, pues los oyentes eran mayormente judíos y gentiles convertidos, hermanos, al judaísmo. Entonces, hermanos, ya sean judíos o gentiles, podemos acercarnos confiados al trono de la gracia, seguros de alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Porque el sumo sacerdote estaba para eso, para interceder, para mediar. Ustedes recordarán, hermanos, que entraba a realizar el sacrificio al lugar santísimo, y todo el mundo a la expectativa de que ese sacrificio que se ofrecía fuese aceptado, hermanos, por Dios. Y cuando tardaba, hermanos, el sumo sacerdote, entonces la gente comenzaba a llenarse de incertidumbre. Sin embargo, la alegría y la tranquilidad de poder ver al sumo sacerdote saliendo del lugar santísimo y luego sentarse, que era señal, hermanos, que había finalizado su tarea y que el sacrificio que había ofrecido, su, hermano, papel de intermediario, había sido aceptado por Dios. Ahí es donde empezaba la fiesta. Ahí es donde empezaba, hermano, la alegría en el pueblo de Israel, de que los sacrificios y el cordero que era llevado ahí al lugar santísimo había sido recibido por Dios. Amén. Por eso dice que no debemos de dudar, hermanos, de acercarnos al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de aquel sumo sacerdote, hermanos, que traspasó los cielos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Jesús no entró al lugar santísimo, al templo hecho de mano de hombre, sino que entró, hermanos, realmente a la presencia de Dios y se sentó, hermano, luego a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros, anunciándonos a nosotros al sentarse, hermanos, a la par del Padre, anunciándonos de que su obra había tenido éxito, que había vencido y que había sido aceptado por Dios Padre. Ahora nosotros tenemos esa confianza, o debiéramos tener esa confianza al acercarnos a Dios en oración, porque tenemos a alguien, hermano, que traspasó los cielos. Podemos dudar de los hombres, magnífico, pero no de Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios. Y Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y si su sacrificio fue aceptado por el Padre,
y como señal de ello se sentó a la diestra de Dios. Entonces dice aquí, tengamos confianza. Fíjense, hermano, después de una seria advertencia, después de hacernos ver el peligro de caer en la incredulidad o de fingir, hermanos, la fe, ahora, hermano, viene a fortalecer, ahora viene a animarnos de que no es necesario fingir la fe, que tengamos cuidado de nuestra incredulidad, porque Dios, hermano, es grande en misericordia y su gracia se refleja en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Tenemos a alguien que venció, a alguien que se identifica con nuestras debilidades. Ese otro detalle bien importante para nosotros, el poder saber de nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, pero no es, hermano, un mediador que va a estar con desdén y que nos va a dar la espalda, sino alguien que pudo experimentar, hermanos, en nuestra semejanza, es decir, en la carne, las tentaciones que nosotros enfrentamos a diario. Pero Él no pecó, Él venció. Y al vencer nos da la victoria a nosotros. Es decir, como una introducción al tema del sumo sacerdote, para mostrar que Jesucristo, hermano, es superior de entre los hombres como sumo sacerdote, debemos de tener confianza en Él. No está mostrando, hermano, la altura, no está mostrando la posición real de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense ustedes, hermanos, que Jesús mismo preguntó: ¿qué dice la gente de mí? Y todos lo compararon con hombres ordinarios. Si bien es cierto, ejemplos buenos. Unos dicen que eres el profeta Jeremías, otros que eres Elías, y otros dicen que se levantó un gran maestro o profeta en la tierra. Magnífico. Pero él era más que eso. Pero él, hermano, era más que eso. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Era Dios. Pero ahí donde viene la situación nuestra. Claro, Jesús soportó las tentaciones, los sufrimientos, porque era Dios. Yo no soy Dios. Si hubiera sido como el Señor Jesucristo, hubiera soportado también. ¿Quién no? Aún a veces al compararnos con Pablo, con Pedro, diríamos lo mismo, queriendo justificar, pues, hermanos, nuestras debilidades, queriendo justificar que no tenemos la voluntad, hermanos, de levantarnos, de brillar, de honrar a Dios, y tenemos por excusa nuestras debilidades. Jesús, hermanos, sufrió a nuestra semejanza en la carne. No dejó de ser Dios, pero no, hermanos, no usó su divinidad para poder vencer, para poder soportar. La única manera donde él usaba su divinidad era para realizar los milagros. Y muchas veces lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Pero hay partes, por ejemplo, cuando las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Claramente dice ahí, hermano, en la Escritura, que él mostró su gloria. Mostró su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Usó el poder
de su divinidad como Dios. Pero en el sufrimiento, en las tentaciones, hermano, no usó de ello, porque se había despojado y tomó la forma de un hombre, y estando en la condición de hombre tomó la forma de un siervo, y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces dice aquí el escritor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote venció la tentación, el pecado, para darnos a nosotros la victoria. Pero es alguien que sí puede compadecerse de nosotros. No podemos decir, claro, Dios como está en su trono, que va a saber Él de lo que es un sufrimiento humano. Esos son nuestros argumentos baratos, argumentos que reflejan incredulidad. Y no nos olvidemos de esa advertencia seria que hizo el escritor. Cuidado, cuidado, Dios no miente. Él tomó nuestra semejanza y en nuestra semejanza sufrió nuestras debilidades, luchó contra ellas en nuestra semejanza, es decir, en la carne. No tomó, hermano, de la divinidad. 40 días, 40 noches dice que tuvo hambre y no se fortaleció en su divinidad. Y Satanás sabía que como hombre estaba debilitado y con hambre. Él estaba solo en el desierto, estaba débil, y fue ahí donde lo atacó, porque lo vio vulnerable. Y estando en esa condición vulnerable, hermano, fue que lo tentó, pero él lo venció con su obediencia a la palabra de Dios. Diga gloria a Dios, hombre. Son buenas noticias. Y el verso 14, que es lo primero que leímos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Confiemos, mantengámonos firmes, que no haya variación en nosotros, queridos hermanos. Yo sé que en las dificultades, en nuestras luchas y en tantos detalles que golpean nuestras vidas, lloramos, nos sentimos débiles, pero no son, hermanos, motivos para que varíen nuestros pensamientos, para que varíen nuestros corazones, para que varíe, hermanos, nuestra posición delante de Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, cede, y no debemos de ceder a ello. Debemos de mantenernos firmes. El que usted se sienta débil no quiere decir que Dios lo ha abandonado. El que usted se sienta que está falleciendo no quiere decir que Dios le haya fallado. El que usted tenga la sensación de sentirse solo, desamparado, no quiere decir que Dios se ha apartado de usted. Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Él no varía, no cambia. Y nosotros debemos de tener este pensamiento en Él, de mantenernos firmes como estos hombres lo tuvieron. Una cosa es que se nos pase por la mente, como le pasó al rey David. Él lo revela en uno de los salmos, creo que el 73, que al ver, hermanos, cómo disfrutaban los impíos, hermanos, y él, hermano, en su debilidad sentía que era castigado siempre, todo el día y todos los días. Expresa sus sentimientos ahí. Pero una cosa es tener ese pensamiento, porque pueden brotar.
Pero una cosa es que broten, otra cosa es que usted lo lleve a la acción. Esto pensé, dice David, al considerar a los impíos, que les va bien en la tierra, disfrutan, gozan, hacen y deshacen. Y yo, dice, soy castigado todo el día. Así sentía él. Pero entrando, dice, al santuario de Dios, entonces comprendí. Y ahí vi el fin de ellos, que son, hermanos, como animales al matadero. Nosotros fuimos sacados de esa línea, de esa lista, hermanos, de ser llevados al matadero. Hemos sido salvos por su gracia. Jesús nos rescató al morir por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha dado la vida eterna. Ya no estamos en esa fila, Él nos sacó de ahí. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, hermanos, que va a tal lugar, un banco, pues vaya, usted que tiene real en el banco, apagar la luz, pues vaya, usted va a apagar la luz o el agua, y hay una gran cola que sale hasta la calle, y usted está ahí, hermano, y que se lo llevó Judas por haragán, por ocioso, por vago, por descuidado. Entonces está ahí, hermano. Pero qué sabroso que alguien le diga: venga, varón, hermana, venga, te voy a ayudar. Y lo llevan a la caja para que pague, sacado de la fila. Mayor que eso hizo Jesús. Nosotros estábamos en el matadero, listo para ser llevados. Estábamos en la fila y Él nos sacó de ahí por su gracia, por su gracia, por su misericordia. Ahí reveló la gloria de Jehová al darnos a nosotros y al tener misericordia de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Tenemos un gran sumo sacerdote. De entre los hombres, hermanos, la mayoría endureció su corazón, perdieron la sensibilidad, ya no tenían piedad, misericordia, se habían alejado, hermanos, de su vocación, ya la mantenían por otros motivos, de la cual la Biblia revela. Por eso dice aquí, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y no está hablando de los hombres, sino de Jesús, que traspasó los cielos. Alguien mayor que ellos. Usted sabe que el sumo sacerdote era del grado de autoridad mayor que los demás sacerdotes en lo espiritual, en la relación con Dios. Era la alta autoridad. Era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde descendía la gloria de Dios. Una vez al año, es cierto, pero solo él podía entrar, nadie más. El que entraba, otro que entraba, era muerto. Era como profanar, o era profanar el lugar. Y muchos lo intentaron y murieron. Y tenemos aquí registro de ello. Pero el sumo sacerdote podía entrar. Tenía la autoridad. Tenía la autoridad, hermanos. Era el elegido por Dios. Pero este gran sumo sacerdote es superior a todos ellos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, donde usted quiera verlo aquí, en estos tres detalles, no hay por qué desconfiar, no hay por qué caer en incredulidad. Llore porque le duele. Llorar no quiere decir que usted es incrédulo. Sí, si le duele, grite. Quéjese del dolor.
debilítese si quiere, pero ninguno de esos detalles impida honrar y servir a Dios. Olvídense de las excusas. Olvídense de tantas excusas que está poniendo. ¿Qué le pasa a lo de Salomón, que lo estudiamos hace poco? Que pareciera que todo iba bonito y que el hombre era realmente, hermano, obediente a la palabra de Dios, pero había descuidado una parte de su vida. Lo estudiamos días atrás. Cuidado. Debemos de velar por nuestra relación con Dios, por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestros corazones, para no caer en incredulidad o ya caer, hermano, en fingir la fe. No hay por qué hacerlo. No hay motivos. Tenemos a alguien que se compadece de nosotros, que a la semejanza nuestra en la carne sufrió todo lo que nosotros enfrentamos en la vida. No podemos decir, hermanos, que Él no sabe lo que nosotros estamos sintiendo, sino que todo lo contrario, creámosle a Él, porque Él intercede por nosotros. Lo demostró en el capítulo 17 de Juan, cuando intercede por nosotros. Oró al Señor por los discípulos, pero ya a la mitad de su oración se acordó de nosotros. No solo te pido por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. ¿A quiénes se refería? A nosotros. Guárdalos como yo los he guardado aquí en la tierra. Y los he guardado en tu nombre, aleluya. Y donde yo esté, yo quiero que ellos estén también. Porque Él se fue a preparar morada para nosotros. Queridos hermanos, lo mejor que pudo sucedernos a nosotros, como creyentes, como cristianos, es haber sido conocidos y alcanzados por la gracia de Dios en Jesucristo. Él lo es todo. Y finalizo con esto. Pablo a una de las iglesias le dice: si tenéis a Cristo, lo tenéis todo. Eso no quiere decir que no va a llorar, si está angustiado, si está enfermo, si le duele algo. Porque entonces no hablara, no nos exhortara, no nos aconsejara que en nuestras angustias busquemos a Dios. Él sabe que estamos aquí, sabe que le necesitamos, sabe que necesitamos de su fortaleza, de su consolación. Sabemos que al morir vamos a la presencia de Dios. Si su familia creyó en el Señor, usted sabe que al morir va a la presencia de Dios. Sin embargo, lloramos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lloramos. Lloramos porque no creemos. No. Somos humanos, lloramos. Aunque nuestro corazón está anclado, sabiendo, hermano, que la familia está en la presencia de Dios, que está garantizado su vida en las manos de Dios. Y todo gracias a aquel gran sumo sacerdote que ofreció sangre, pero no sangre ajena como lo hacían los sumos sacerdotes, sino su propia sangre. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. El Padre nos dio a Jesucristo, su Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para salvarnos a nosotros y darnos la vida eterna. Tengamos confianza, acerquémonos confiados al trono de la gracia, es decir, donde Dios está sentado reinando. Y que ahí se sentó a su diestra nuestro Señor Jesucristo, porque Él traspasó los cielos y de ahí
después de realizar ese sacrificio y de ofrecer esa sangre, como dijimos, no ajena, sino su propia sangre, ahora nos da a nosotros la garantía que estamos seguros en Él. No es que nosotros inventamos, como muchos piensan, sino que son las promesas de Dios escritas en su palabra. Creámosle a su palabra. Su palabra es veraz, así como son fieles sus promesas. Levante sus manos. Bendito Padre, gracias. Gracias porque muchas veces nos afligimos, nos atribulamos cuando nos golpea la vida. Gracias porque podemos recurrir a ti como un refugio seguro cuando soplan los vientos y viene la lluvia y arrastra todo a su paso a través de los ríos. Estamos seguros, Señor. Y te decimos como aquel que dijo, creo, auméntame la fe, Señor. Fortalece la fe en cada uno, Señor, de los hermanos, de tu pueblo, Señor. Porque hemos creído en ti. Guárdanos siempre mediante tu palabra, tu consejo y mediante tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y Padre, acuérdate de los que están enfermos, de los que están pasando necesidades. Señor, bendícelos, sánales, provéeles, fortalécelos, y al caído levántalo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Y así, sin perder la comunión con Dios, gracias, Cristo, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Me has tomado en tus manos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Dígaselo. De tu amor hacer. Eleve sus manos, sus corazones en mi corazón. Hacia Dios, hacia Cristo. No sabré agradecerte. Sí, Señor. Lo que has hecho por mí. Solo puedo darte mi canción. Vamos a darle gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.